Hola, mi nombre es Felipe y soy de Venezuela. El propósito de este video es participar en el concurso del Goethe Institute, el cual se conoce como el Goethe II. Su objetivo es fomentar la literatura alemana contemporánea. Por ello, para mi reseña, he decidido tomar un libro de literatura alemana del 2003. Es Corazón de tinta de Cornelia Funke. Me llamó mucho la atención querer leer un libro que trata como tema principal la literatura. Mi reseña va a estar dividida en 3 partes, siendo cual la primera parte quiero hablaros un poco sobre la temática del libro. Leyendo Corazón de tinta podemos percibir que hay una obvia inflexión como tema principal de la literatura, es decir, el componente literario como temática principal, más no única, del libro, ya que se explica que la literatura, ya sea la lectura, ya sea narrar en voz alta o leer un libro en tu cama para irte a dormir, como la escritura, son la fuerza más poderosa del universo. Es una fuerza creadora, ya que explica el libro, tanto cuando una persona escribe como cuando una persona lee, está creando. La segunda temática que yo percibo dentro de la narración es una lucha, una confrontación que existe entre los iconos del fuego y la literatura, que ahí podríamos hacer un slash, literatura / personajes. Esto lo voy a explicar. ¿A qué me refiero con literatura / personajes? Pues para explicar este punto voy a explicar qué me refiero yo con el icono del fuego. Durante el libro, en muchos segmentos se explica o se narra o se simboliza el símbolo del fuego. Como todos sabemos, puede ser tanto un elemento de vida, como una herramienta, como también para destruir. Pues el libro más que todo lo intenta reflejar en ese sentido destructor. Para entender esto, podemos citar una frase del escritor francés Paul Valéry, el cual dice que los libros tienen los mismos enemigos que el hombre, entre los cuales él nombra al fuego, la humedad, los animales, el tiempo y su propio contenido. La autora Cornelia Funke se ve muy inspirada en reflejar en sus personajes estas adversidades. Refleja en sus personajes, lo refleja como si fueran libros. Cornelia Funke quiere reflejar mucho esa dualidad, esa lucha del fuego contra sus personajes, utilizando la metáfora de la literatura, de los libros. En muchas partes se explica cuando un objeto es extraído de su mundo literario y transportado al mundo real, se explica cómo están hechos de papel y tinta. ¿Por qué se hace esto? Porque intentan reflejar de que a pesar de que están en el mundo real, siguen siendo papel, siguen siendo parte de una literatura, siguen siendo parte del contenido del que estaban unidos. Y al mismo tiempo eso puede explicar la dualidad que existe contra el fuego. Al principio el fuego también es utilizado como un método de intimidación. Es un enemigo más en la novela para los personajes principales. Luego, sin spoilear mucho, esa simbología dada al fuego pues se revierte un poco. Y pues es una cuestión interesante cómo se va formando primero esta dualidad para luego ser resuelta en el último giro principal del libro. En el segundo punto, lo que quisiera decir es cómo me pareció por completo el libro. Y en general me gustó mucho. Hace muchísimo tiempo que no frecuentaba este tipo de género, que es la literatura juvenil, pero me gustó mucho conectar otra vez con este género
mediante Corazón de Tinta, ya que hace muchísimo que fue publicado, por ende no forma parte del boom literario de literatura juvenil que se ha visto en los últimos tiempos, sino que en ese sentido Corazón de Tinta nos muestra una historia sin la censura que normalmente se le ha puesto a este tipo de cuentos de hadas, ya que se suelen cortar las partes que puedan asustar a los niños, que sean más cruentas. En cambio en este libro los villanos son muy malos, no tiene barreras en el sentido de mostrar la maldad tal y tal cual. Uno realmente ve a la protagonista y ve cómo sufre de que no desea seguir en la situación en la que está. No hay lo que viene siendo el héroe que viene a salvar a todo el mundo, el cazador que viene a salvar a Caperucita. En este caso no hay, sino que los personajes son motivados por el amor que sienten unos por el otro, o el cariño, para intentar sobresalir a la situación en la que se encuentra. No es heroísmo, sino más bien es amor hacia las personas y hacia la literatura, que eso es algo que refleja muchísimo el libro. Para mi tercer punto, y ya para concluir, quiero hablarles sobre una parte que me llamó muchísimo la atención en el libro, y fue cómo usa las citas para crear atmósferas. Lo voy a explicar de esta manera. En cada capítulo del libro precede el nombre del capítulo, una cita de un escritor, y luego empieza la narración del capítulo. Y cuando lees la cita y luego lees el capítulo, puedes notar que la cita ya se está previniendo las cosas que van a suceder en el capítulo, lo cual me lleva a pensar en un tipo de técnica que podríamos llamar meta spoiler, ya que todos sabemos lo que es un spoiler, una falta de respeto, pero al mismo tiempo ha sido utilizada muchas veces en distintas campañas publicitarias. Entonces resulta muy curioso, nunca había visto algo parecido en un libro. Para finalizar, si has llegado a este punto del video, puedes darle like, eso me ayudaría mucho. Y si tampoco te ha gustado, pues también me puedes dar like, porque eso me ayudaría mucho. Y pues quiero añadir que el libro es fantástico. Siento que realmente me dejó una huella a mí, en mi corazoncito, en el corazón. El libro vale mucho la pena. Muchas gracias por llegar al final del video y hasta luego.